Bueno, a ver. Más o menos ha entendido lo que le he pedido. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Aquí George Five en un nuevo vídeo. Las inteligencias artificiales parece que han venido para quedarse, a pesar de que últimamente se oye hablar menos de ellas, pero eso no significa que no avancen a pasos agigantados. Y la música, por lo que parece, tampoco es una excepción. En el tema musical, la verdad es que yo lo he experimentado poco más allá de lalala.ai, que es un software para separar pistas, y la verdad es que funciona bastante bien. Pero últimamente me han hablado de un software online que se llama Suno, y que aparentemente, a partir de un prompt escrito, te genera temas, tanto instrumentales como con letra, y en cualquier estilo, o al menos eso dice. Y en el vídeo de hoy vamos a comprobar si eso es cierto, hasta qué punto mola o no mola, y vamos a comprobar también, todos los que nos dedicamos a hacer música, hasta qué punto tenemos que estar asustados por cómo está evolucionando esta inteligencia artificial. Así que nada, vamos a ponernos de lleno al lío. Antes, dale al like, campanita y suscríbete para más contenido de este tipo y de muchos otros. Y vamos al lío directamente a este Suno. Ya tenemos aquí la página. Imagino que todo esto son pues diferentes versiones que ha hecho la gente, pero nosotros queremos comprobar cuál es la utilidad real, así que vamos a Create, entiendo. Vale, aquí ponemos el prompt en Song Description. Aquí podemos poner si es instrumental o si la queremos con letra también. Vale. No sé si entiende artistas también, pero vamos a empezar con algo sencillo. Synth wave song, some funk guitars, organic strings, 4 on the floor, groove, vale, con el bombo a negras. Y ya que le ponemos letra, the girl from the supermarket. Unos momentos después. Vale, tenemos dos versiones de Supermarket Serenade. Walking down the street, feeling kinda low. Got no rhythm in my step, ain't got no flow. But then I see you shining like a neon glow. The girl from the supermarket. Bueno, a ver. Ahí tenemos el 4 on the floor. De momento no hay guitarras. Ah, vale, me lo está diciendo en la letra. Bueno, a ver, más o menos ha entendido lo que le he pedido. Vamos a ver la segunda versión. Walking down the street, feeling kinda low. Got no rhythm in my step, ain't got no flow. But then I see you shining like a neon glow. The girl from the supermarket, she's stealing the show. Pero eso es raro. Ahí hay algunas cosas de armonía que no están muy finas. Bueno, vamos a seguir probando. Vamos a ponerle otro rollo. A ver. Modern rock song, lead synths and a banjo. Vas a probar una canción moderna de rock con sintetizadores lead y un banjo para romper un poquito. Y a ver qué hace. In the dusty night, I'm a reckless wanderer, with lead synth screaming and the banjo strumming. Primero estamos viendo que lo que hace muchas veces es coger del prompt cosas random y meterlas en la letra. O sea, desde ese punto de vista tampoco nos está aportando demasiado. Vale, yo creo... A ver, vamos a escuchar la segunda un momento. Es que lo del modern rock, ¿dónde está? Vale, de momento... a ver. Classic 70s rock song about a frog. In the swamps of old, there was a tale unfold about a little green frog with a heart of gold. He hopped on the lily pads, he danced on the... Esta la ha pillado. Esta ha pillado el rollo. Lo que creo que debe tener es una base de datos bastante bien indexada, ¿no? Con diferentes estilos, con diferentes sonidos. Va jugando según tú lo que le pongas. Pero vamos a ver otros estilos. A ver, por ejemplo. Jumping and jiving to a beat bop beat, feeling the rhythm from my head to my feet, with a violin in hand.
playing sweet and clear. With a violin. In the Claro. 50s. Hace lo que le da la gana. Hace lo que le da la gana. The chords must be C minor to F sharp major to A to B flat. Esto debería sonar a culo y debería ser muy característico. Y le voy a decir que no me ponga letra. La policía no es tonta. Es que al final, aquí se delata él mismo. Estas etiquetas, estos tags que pone aquí, Energetic Rock Driving, Upbeat Reggae Tropical, es lo que él entiende. Es decir, debe tener como un traductor de lo que yo le pongo, lo traduce más o menos a lo que él más o menos tiene dentro de la base de datos y te lo lanza. Si yo pongo unos acordes, vamos a probar una vez más y vamos a hacer la prueba definitiva. Mira, vamos a poner solamente esto, a Piano Ballad in E minor. Por ejemplo, podría ser... Vamos a ver si hace algo en mi menor o no. En sol menor. Se os ha visto el plumero, amigos de Suno. Vale, vamos a ver un momento antes de sacar conclusiones. Quiero ver, About. Suno es una aplicación para hacer great music, ¿vale? Da igual que si eres un cantante de lucha o un artista que está en los charts, o sea que tiene música. Rompemos barreras entre tú y la canción de tus sueños. No se necesita ningún instrumento, solo la imaginación de tu mente a la música. Bueno, a ver, vamos a pasar a la conclusión y comentamos la película. Conclusión. Pues a ver, chicos, yo no le veo exactamente la utilidad más allá de que... Bueno, es que no le veo la utilidad, la verdad. No hace exactamente lo que tú le pides, no tienes control creativo para decirle lo quiero un tono arriba, un tono abajo. Básicamente lo que tienes es una base de datos de estilos tagueados por los creadores de esto y hace un poquito lo que quiere. Supongo que esto está linkado a una inteligencia artificial de texto tipo ChatGPT que te genera un texto y a una inteligencia artificial que te reproduce eso y te hace la voz. Pero probablemente lo haga con las mismas melodías que están predefinidas y esto al final pues te pueden vender la moto de que esto te hace generar música nueva, pero yo no veo que estés generando música nueva. Lo que estás haciendo es tirando un poquito de los mismos recursos. Creo que las inteligencias artificiales en música pueden ser algo muy útil. Creo que ya hay algunos, por ejemplo, sintetizadores con inteligencia artificial que le dices un poquito qué rollo de sonido quieres y ya te hace algo parecido, pero claramente esto es una versión como muy beta de lo que nos puede llegar a ofrecer una inteligencia artificial de creación de tracks, ¿no? Si tú estás aprendiendo música, esto no te aporta nada nuevo, no te aporta nada positivo a tu crecimiento como músico. Pienso que puede servir como una cosa graciosa para hacerle una canción a un colega o incluso para algún emplazamiento publicitario en un momento dado, si es algo, yo que sé, la panadería de al lado de tu casa, pero creo que si lo que quieres es hacer una canción como Dios manda para sacarla y para poner tu voz encima y que mole, pues creo que estás muy limitado. En definitiva, que creo que esto no aporta demasiado, no nos tiene que acojonar para nada a los músicos y a los productores, porque creo que ese punto de sustituir la figura humana está muy lejos. Creo que lo estará siempre, porque al final el gusto y el criterio de alguien que ha escuchado música toda su vida, no sé si una inteligencia artificial llegará a hacerlo. Está claro que esta plataforma Suno.com, pues si queréis chafardearla, dejadme en la sección de comentarios si lo habéis hecho y habéis encontrado alguna utilidad que yo no haya visto. Yo a priori os diría que no merece la pena que gastéis vuestro tiempo en algo así. Pero si conocéis otras inteligencias artificiales, otros elementos que sí que puedan ser interesantes, estaré encantado de echarles un ojo. Así que dejádmelo en la sección de comentarios. Y ya está, un vídeo diferente hoy, pero espero que os haya gustado. Dale al like, campanita y suscríbete. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!